Así es. Bien. La verdad me siento cómodo acá abajo. Hebreos capítulo 12, ¿lo tienen? Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, dice el escritor de Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos, ¿qué cosa? ¿En quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar en esta tarde, ¿sí? Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que tú nos brindas de poder estar en un lugar donde podemos decir que es tu casa. Gracias por la libertad que tenemos de poder meditar en tu palabra, mi Dios. Gracias por este país en el cual permite, Señor, tener libertad de culto. Dios, queremos clamarte a ti, que en esta tarde tú nos hables y que podamos realmente entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Y clamamos a la vez también, Señor, por nuestros hermanos quienes están congregados en distintos lugares de este país, de este mundo, Padre Celestial, que los hables, que los animes, y las personas quienes aún no tienen la seguridad de salvación, de que son hijos tuyos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté quebrantando sus vidas y pueda estar convenciéndolos de pecado, mi Dios. Dios, gracias por tu provisión, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, la verdad, la palabra de Dios nos anima, dice que nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, muchos teólogos hablan de que son los santos que ya están en la presencia de Dios, ¿sí? Quienes en cierta manera están viendo también para que nosotros podamos estar firmes en esta vida, para que nosotros podamos ser fieles a nuestro Dios, para que nosotros realmente también podamos correr con paciencia, ¿sí? Dice esta carrera de la fe que tenemos, dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como cristianos, muchas veces nosotros estamos caminando o andando en esta vida cristiana con una carga grande. Hay algo que dentro de nosotros aún permitimos. Hay cosas que bien sabemos que tal vez es una carga para nosotros, tal vez puede ser un pecado permisivo que tenemos, aún puede ser nuestra falta de fidelidad a Dios, y sabemos que tenemos que dar un paso más para poder crecer en esta vida cristiana. Y queremos hacerlo, dentro de nosotros hay ese deseo de hacerlo, pero generalmente somos más permisivos con aquello que estamos aún guardando dentro de nosotros, y cada uno sabrá, ¿sí?, con qué está peleando. Pues la palabra de Dios nos anima a despojarnos. Bien sabemos que cuando hay una maratón o una carrera, para un atleta cargar una mochila de 50 kilos sería algo absurdo, simplemente por deporte, para poder correr con velocidad, a no ser que el deporte lo requiera. Pero generalmente vemos que una carrera de velocidad, ya sea de 100 metros, 200 metros, lo más ágil posible, lo más cómodo posible, para poder correrlo bien rápido. Hermanos, la palabra de Dios nos anima también a nosotros que nos despojemos. Todo aquello realmente que está haciendo obstáculo para que nosotros podamos crecer, avanzar al conocimiento de la verdad, a la madurez espiritual, es necesario que lo dejemos, que saquemos de nosotros. Sigamos mirando esto, diciendo, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia, una vez más, en este pasaje significa resistencia. Resistencia porque, ¿escuchaste alguna vez decir a alguien, ¿cómo andas? Y en la lucha. En la lucha. Acá andamos, peleando. ¿Sí? Estamos tirando para no aflojar. Solemos escuchar, son quejas que escuchamos muchas veces. Cuando un cristiano debe estar en resistencia a pesar de las tribulaciones, a pesar de las miles y montones de problemas que estén teniendo. Es necesario que nosotros tengamos la resistencia necesaria para poder avanzar en esta carrera. Teniendo en cuenta que lo que usted y yo estamos viviendo en este mundo es pasajero. Es pasajero, un día vamos a estar en la eternidad con nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sí? Muchos dirían, wow, tantas cosas en mi vida, no hay ni una sola cosa buena. Es necesario que usted y yo miremos a la palabra de Dios y entendamos que podemos descansar en Él, podemos descansar en Cristo, que tengamos la resistencia necesaria para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida diaria. Pero hay un secreto. El versículo 2 nos da, puestos nuestros ojos, ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Cuán importante es para cada uno de nosotros que estamos aquí, para toda la humanidad que quiere servir a Dios, que tenga los ojos puestos en Jesús. ¿En qué podemos mirar a Jesús? ¿En qué podemos mirar? Si usted es una persona que dice, yo soy salvo, estoy seguro de que si yo dejo este mundo, si yo muero, si Cristo viene, yo voy con Él, estoy seguro de eso. ¿Y cómo está? Porque una vez puso sus ojos en Jesús. El mundo tiene su filosofía. El mundo te ofrece 50.000 razones de cómo poder llegar al cielo. Y escuchaste a alguien decir, total, todos tenemos el mismo Dios. Yo soy de esta religión, yo soy de aquella otra, y todos tenemos. ¿Qué sos vos? Musulmán. Ah, ¿tenés Alá? Ah, es el mismo que nosotros. Es una mentira. Para que usted y yo seamos salvos, hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Yo quiero invitarte, por favor, a ir conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y tenemos una historia bien conocida, donde un hombre importante viene a Jesús de noche y empieza a entablar una conversación, un diálogo con Jesucristo. Y bien sabemos el contexto del pasaje. Él viene a Jesús de noche. ¿Su nombre era? Nicodemo, un principal de la sinagoga, un judío. Ahora dice el versículo 14 del capítulo 3 de Juan, dice lo siguiente: y como Moisés levantó, ¿qué cosa? La serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, que tenga vida, mas tenga vida eterna. Está hablando acá Jesucristo, está haciendo mención a la historia que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Número capítulo 21. Recuerda, hace poco estuvimos hablando en una prédica donde el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés, empezó a murmurar contra Jehová. Y entonces Dios mandó de castigo serpientes ardientes. ¿Por qué le llamaban serpientes ardientes? Porque cuando mordían a la persona, era tanto el ardor que tenía, la quemazón que tenía, por el veneno que inyectaba, y mucha gente murió en el desierto. Hasta que el pueblo reconoció que pecó contra Dios primeramente y contra Moisés, su siervo. Y clamaron a Dios, vinieron a Moisés, clama a Dios. Entonces Moisés clamó. Entonces, ¿cuál fue la solución? Jehová Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántalo. Y todo aquel que fuese mordido por la serpiente y mirase a esta serpiente, ¿qué dice? Vivirá. Acá Jesucristo está haciendo una alusión a su muerte. Que él iba a ser colgado en un madero. Y usted y yo, mirando a la obra de Cristo,
que murió en la cruz, que derramó su sangre y que cargó nuestros pecados en sus espaldas y que resucitó al tercer día, teniendo fe en ese evangelio, en esas buenas noticias, somos salvos. Pero el mundo ofrece otras alternativas. ¿Te ha tocado una vez hablarle a alguien y usted le dice, Dios te ama? Sí, 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 yo sé, yo soy muy buena persona. Es más, acabo de dar de comer a un niñito que pasó frente a mi casa. Acabo de ayudar a mi vecino que necesitaba algo. Soy buena persona, yo voy directo al cielo. ¿Cuántas personas están realmente teniendo esperanza, mirando en su propia vida para poder ser salvos? Pensando porque son una buena persona, irían al cielo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Espero que todos los que estemos aquí estemos confiando en Cristo, mirando a Cristo para nuestra salvación. Porque si aún no estamos mirándolo a Él para nuestra salvación, estamos en problemas. Hay personas que tienen confianza en un líder religioso. Porque fulano es esa persona que es santa, santa me saludó. Uy, soy bendecido. Ya estoy directo al cielo. No, Jesucristo. Solamente Él. Mire a Jesucristo como su Salvador. Mire solamente a Él como el único que puede darle la vida eterna. Y por cierto, la vida eterna no es después que usted muere. Es a partir de ahora. Que ella tiene a Cristo Jesús en su corazón, empieza a vivir una vida que agrada a Dios, una vida completa que solamente Él lo puede dar. Vivimos a partir de ahora. No tienes por qué andar por la esquina llorando que eres un fracasado, que no servís para nada. No, para Dios tienes valor. Mucho valor. Y como dijimos esta mañana en la escuela dominical y en la prédica también de las 11, ¿sí? Que Dios nos da a nosotros el privilegio de servirle a Él. Es un privilegio que usted y yo tenemos. Hermanos, número uno, usted debe mirar a Jesús como su Salvador. Mira a Él para la salvación. Ahora, como cristianos somos salvos. Vamos a Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14. En adelante, ¿lo tienen? Hebreos 4, 14. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Por tanto, dice la palabra de Dios, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, dice, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra de las cosas que usted y yo como cristianos, número uno, necesitamos mirar a Jesucristo para ser salvos como nuestro Salvador. Número dos, miremos a Él como nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en las tentaciones. ¿Cuántos de nosotros son tentados? ¿Son tentados? Planto la pata si es posible. Permanentemente. Sí. Somos tentados a hacer lo malo. Ojalá seamos tentados a hacer lo correcto. Pero no. Generalmente estamos batallando porque nuestro viejo hombre, o nuestro viejo indio, como suelo decir, ¿sí? Está dentro de nosotros, queriendo hacer lo malo siempre. Dice la palabra de Dios entonces que miremos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que usted está viviendo. Él puede compadecerse de usted porque Él lo vivió. Él se hizo semejante a nosotros. Fue tentado de la misma manera. Pero la Biblia dice sin pecado.
Entonces Él te puede decir, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar la fuerza, te puedo dar la salida. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Todos somos tentados. Pero fiel es Dios, dice la palabra de Dios, que junto con la tentación nos dará ¿qué cosa? La salida. La salida. Pero la verdad es que muchos de nosotros, una vez más me equivoqué, no nosotros, otras personas de otras iglesias, ¿sí? De otras iglesias. Acá no. Acá todos somos perfectos, ¿sí? Son tentados. Bien. Pero esas otras personas siempre están corriendo a la tentación, buscan la manera de caer en la tentación, ¿no es cierto? Acá no pasa eso. Hermanos, la verdad es que muchas veces nosotros vamos corriendo detrás del pecado. ¿Sí? Sabemos cosas que no nos convienen, pero igual vamos caminando, mucho corriendo. ¿Sí? Buscamos. Hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús puede compadecerse de nosotros. En pocas palabras, no tenemos excusas. Dios quiere utilizarte. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere realmente que usted le pueda servir. Pero ¿sabe qué? Dios usa recipientes limpios. Limpios. No significa que no tengamos pecado. ¿Sí? No significa eso. ¿Cuántos de nosotros quieren ser utilizados por Dios? ¿Quieres utilizado por Dios? ¿Quieres servirle a Él? Amén. Dios quiere usarte. Mucho más de lo que usted quiere servirle a Él. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo feo, pero no. Se levanta la mitad de la congregación y se la afuera. Muchos de nosotros no le importa. No le importa que Él nos quiera utilizar. No nos importa el privilegio que tenemos de ser utilizados por Dios. Y por eso vamos de cabeza, cayendo en nuestras tentaciones. No hacemos ni lo más mínimo para resistir. Hermanos, la palabra de Dios nos anima para que nosotros podamos entender. Gálatas capítulo 5, versículo 17, un versículo muy conocido. Dice la palabra de Dios, versículo 16, leamos primeramente. Digo pues, andad, ¿en qué cosa? Espíritu. ¿Te das cuenta que es espíritu y la letra E está en qué? ¿Minúscula o mayúscula? Mayúscula. Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne. Porque los deseos de la carne es contra él. ¿Espíritu de quién? Santo. Dios, el Espíritu Santo. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos dos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La verdad que dentro de nosotros queremos servir a Dios, como dije esta noche. Queremos hacer algo por la obra de Dios. Queremos poner nuestro granito de arena. No para salvación, sino porque queremos ser el Espíritu Santo que muera entre nosotros. Pero está una carne dentro de cada uno de nosotros, nuestros deseos malos, la concupiscencia. Y tenemos una lista de los deseos de la carne que hemos leído el día miércoles, ¿recuerdan? Idolatría, hechicería, borracheras, orgías y un montón de otras cosas más. Fornicación, adulterio, que son obras de la carne. Y la palabra de Dios nos anima a nosotros que no proveyamos para esto, para nuestra carne. ¿Sabías que un día delante de Dios usted y yo no vamos a tener excusas? No vamos a poder decir, ¿sabes qué? Señor, es que yo era muy débil y bueno, viste, y por eso cada vez que tenía la oportunidad, plum, de cabeza arriba. No. La palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo de Dios nos da el poder para vencer. Poder para que sigamos adelante. ¿Sí? El enemigo, Satanás, va a tratar de atacar nuestra mente. De decirte, ¿sabes qué? Jorge, no sos capaz. No tenés la fuerza. No eres nadie. Anda directamente, cállate, entregate al pecado. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo podemos estar confiados en Él, que sí podemos vencer las tentaciones, que sí podemos salir victoriosos, porque Dios es quien está de nuestro lado. Y usted y yo debemos creer esto, debemos confiar esto. Si la verdad usted y yo pensamos que somos débiles, que no podemos, ¿sabe qué? Estamos siendo mentirosos a la palabra de Dios que nos dice que tenemos el poder para vencerlo. Cuando eres tentado, mira a Jesús, que Él te dará la fuerza. Recordar lo que Él hizo por vos. Recordar realmente lo que Él está dispuesto a hacer por vos. Eres especial para Él. Eres importante para Él. Lo has mirado para tu salvación. Ahora míralo como tu pronto auxilio. ¿Sí? Como la manera más inmediata para salir de esto. A usted me diría, eso que estás diciendo me hubiese servido ayer, pero hoy ya es tarde, ya he caído nuevamente. No es tarde. Lucas capítulo 22, por favor. Capítulo 22, versículo 54 en adelante. Wow. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y quién le seguía? Pedro. Pedro. Que seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro, ¿qué hizo? Se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, ¿qué pasó? ¿Cuánto conoce la historia? ¿Sí? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Aquel hombre que todos le llamaban como el bocón, como el prepotente, el que se animó entre los dos, el único que se animó a pisar fuera de la barca y empezar a caminar. Aquel hombre que realmente estaba dispuesto a todo, que decía, Señor, si es posible hasta mi vida voy a dar por ti. Jesús le dice, no sabes lo que decís. Vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y Pedro, ¿qué? Bueno, el Señor también le dijo, estás loco. Pero tampoco era argentino, era Galileo, dice la palabra de Pedro. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos prometido a Dios algo? Señor, perdóname.
Reconozco que he hecho mal. Reconozco que realmente he manchado tu santidad, que realmente no merezco, pero perdóname, Señor. Estás ahí arrepentido, realmente una convicción de pecado, que has ofendido la santidad de Dios y has sentido el perdón de Dios. Pero nuevamente se presentó la ocasión y has caído de vuelta. Pedro, una vez un triunfador, ahora un fracasado. Pedro, una vez alabándolo, y se le presentaba la oportunidad y se quejaba: no soy yo. Una vez compasivo, ahora estaba rezongando. Una vez fiel, ahora temeroso. ¿Cuántas promesas de Dios realmente usted y yo hemos quebrantado? ¿Cuántas veces hemos manchado el nombre de Dios? Yo quiero decirte en esta noche, si esta es tu condición, una vez más, así como has mirado a Jesucristo como tu Salvador, así como has mirado a Jesucristo como el que te da el socorro en las tentaciones, una vez más, mírele a Él cuando reincides en un pecado. Porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios misericordioso y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted y yo tenemos ese privilegio de volver a venir a la presencia de Jesucristo y clamar a Él, y Él está dispuesto a perdonarnos nuevamente. Está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva nuevamente. Está dispuesto a hacerte un vaso limpio para utilizarte nuevamente. ¡Cuán grande es nuestro Dios! No tenemos nosotros tenemos excusas para estar una vez más diciendo en la esquina, allá parado. Perdón, hermano, estoy diciendo por usted, ¿eh? Está sentado vos. Así que, vamos, tampoco, allá está entonces. Tampoco no puedes, acá. Hermanos, no tenemos excusa. Vení a los pies de Cristo. Amén. Él quiere utilizarte. Te da ese privilegio. Eres tentado nuevamente, has caído nuevamente, ven a los pies de Cristo. Él puede revertir tu vida. Tal vez estarás desanimado. Tal vez estarás diciendo: estoy cansado de esta vida. ¿Recordás cuando has recibido recién a Jesucristo y tantas fuerzas, tantas ganas de querer servirlo, hacer todo para Él? Pero hoy estás, a ver, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Levántate y mira a Jesucristo una vez más, que Él tiene las misericordias suficientes para poder volverte a perdonar y utilizarte nuevamente. Nadie podrá cambiar tu pasado, pero Dios sí lo puede borrar. Tal vez usted lo recuerda, pero Dios lo olvidó, Dios lo borró, porque Él es Dios y así lo decidió. Y no me acordaré más de sus pecados. Qué privilegio usted y yo tenemos. Primera de Pedro, estamos terminando con esto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. No estoy seguro si es primera o segunda, la anoté muy rápido, pero vamos a ver. ¿Puede ser? Sí. Sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuiste, ¿qué cosa? Llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué? Sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, ¿qué dice? Igual que nosotros. Con maldición. Cuando padecían, no amenazaba, igual que nosotros.
sino que encomendaba la causa al que juzga. ¿Qué cosa? Justamente. Justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿a qué cosa? A los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Cuando no sabemos realmente cómo andar en este mundo, cuando el mundo nos dice, haz esto para que estés bien, para que puedas vivir la vida loca, miremos a Jesús, miremos a Él, miremos a Él como nuestro ejemplo, para que nosotros podamos enfrentar las situaciones que estamos viviendo día a día. Pero hermano, ¿cómo voy a mirar a Jesús? No lo veo. Y concluimos como siempre. Tome la palabra de Dios. Tome la Biblia. Léala, medítala, estúdiela. Es más, al llegar a su casa, lea de vuelta los pasajes que hemos leído esta noche. Compárenlo. No es que sea soberbio, no. Sino que yo quiero que Dios también le hable a usted de una manera personal. Estudie la palabra de Dios. Vaya a conocer a Jesucristo, al autor de la Biblia. Cuando usted está leyendo cada página, está escuchando la misma voz de Dios, el mismo aliento de Dios. Es Dios quien nos está hablando. No tome la Biblia, como siempre decimos, como el diario que lo tomás en la mañana para informarte. Lee la Biblia para transformarte, para cambiar tu vida, para fortalecerte en Él, para mostrar realmente y ver dónde vas a ir pisando cada día. Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te conviene, qué cosas no. ¿Qué tenemos que cambiar? No se quede con eso que yo he nacido así y no puedo cambiar. No, Dios puede cambiar. Si eres una persona de un corazón duro como una piedra, la Biblia dice que Él va a quebrantar tu corazón, lo va a cambiar, lo va a poner un corazón de carne, lo va a hacer humano. Dios puede hacer eso. Dios tiene el poder de hacerlo. Cada uno de nosotros debemos sufrir ese cambio, esa metamorfosis en nuestras vidas. ¿Sí? Antes sin Cristo éramos como un gusano, feo, guácala, ¿sí? Delante de los ojos de Dios. Pero cuando Dios nos cambió, nos hizo en un bello mariposo, puedo decir yo, ¿sí? Aunque suene feo, aunque tenga la mente torcida y esté pensando otras cosas, pero Dios me cambió. Amén. Y Dios quiere cambiarte. ¿Sí? No te quedes como gusano. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que usted le mire a Él. Primeramente para salvación. Es el único que te puede dar la salvación. Número 2, Jesucristo es el único que te puede ayudar a las tentaciones. Jesucristo, número 3, es el único que te entiende cuando reincidís en tus pecados. Número 4, Jesucristo es el único ejemplo que usted y yo podemos seguir. No me mira a mí, no mira a otro pastor, no mira a un hermano. Podemos fallar. Mira a Cristo. Amén. Vamos a ver.